Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación. Hoy vamos a platicar de un tema muy sensible, muy importante, delicado, en el criterio de lo que va a ser esta entrevista. Y sin más, le damos la bienvenida a la licenciada Paola Rodríguez. Ella es la coordinadora estatal de la Asociación Estatal de Padres de Familia, el capítulo de Chihuahua, para hablar de este tema que le anticipo es como tal, como lo hemos anticipado, importante por su nivel. E interesante para que todos compartamos esto, que luego se pierde dentro de otros temas como son las corcholatas, la asociación presidencial, el esquema de la inseguridad, la estridencia política de este gobierno y de muchos sectores que están envueltos en esta dinámica, lamentablemente. Sin más, saludamos a Paola en esta mesa de conversación de Omnia. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por participar con nosotros. Hablamos del tema de los nuevos libros de texto. Así es. Se ha venido dando a nivel nacional, y creo que es el caso de Chihuahua. Esta es una entrevista que pretende llevar su objetivo, de tocar cómo este gobierno federal está haciendo un rediseño profundo, muy mediocre, muy ideologizado del tema de los libros de texto. ¿Y por qué es tan grave? Porque es lo que van a leer y van a formarse nuestros niños, que van a convertirse en las próximas generaciones que les va a tocar dirigir a la manera en que les toque este país. ¿Cómo está este problema? Porque nos interesa mucho desde la dinámica social. Así es. Cómo vienen estos libros de texto y por qué ya hay hasta amparos, que sepamos cómo digerir este tema para evitar una cosa monstruosa, ¿no? Así es. Necesitamos entender el contexto los libros de texto son consecuencia de la nueva escuela mexicana, que es el plan de estudios que se hizo, que se modificó completamente. La Secretaría de Educación Pública vio necesario, entre comillas, hacer un cambio en nuestro sistema educativo. Sin embargo, ese cambio no tiene ningún sustento ni legal, ni pedagógico, ni académico, y eso fue lo que derivó de los amparos interpuestos a nivel nacional. Ni necesario por las nuevas circunstancias ni del necesario. mundo. Si bien es cierto, claro, si bien es cierto, la educación en México sí tenía que ser mejorada, sí debía de incluirse materiales en donde los niños pudieran abatir el rezago educativo que nos dejó la pandemia. No se justificó el por qué se dio ese giro de 360 grados. Quitar materias tan importantes como español, como matemáticas, y hacer una mezcolanza de ideología, como les repito, sin sustento académico, sin llevar a cabo investigaciones. Por eso fue que la juez federal le otorgó el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, porque no justificó ese procedimiento que todo libro de texto tiene que llevar. Entonces, al no haber justificado esa modificación, la juez emite una suspensión en donde prohíbe a la Secretaría de Educación Pública la modificación, edición, impresión y distribución de los libros de texto. Sin embargo, y a pesar de la orden del juez federal, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, siguió sin acatar esa orden judicial. Es que este es un gobierno que no acata ninguna ley, no le importa la ley, el orden, o sea, está muy claro de parte del mismo presidente, ¿no? Hay algo que es gravísimo, lo estamos viendo ahorita en la política. Es grave porque si el mismo Estado no respeta la legalidad, pues ¿en dónde estamos parados? Entonces, el plan de estudios, yo no sé qué tanto conozcan el plan de estudios y el marco curricular en donde se basa toda esta modificación de los libros de texto gratuito, en donde la Secretaría de Educación Pública se basa para estas modificaciones, viene completamente ideológico, pero no nada más es ideológico, sino también es un cambio político. Y ellos mismos dicen que a través de la escuela es como se hace el cambio de la sociedad. Claro, la famosa revolución de las conciencias. Y viene en el plan de estudios, no me lo estoy inventando, ¿no? yo. O sea, en el plan de estudios. Y yo siempre invito a los padres de familia, ¿cuándo habíamos tenido nosotros la necesidad de ver el contenido de un plan de estudios? Estar estudiando hoja por hoja los libros de texto. Ojo,
Al día de hoy no están publicados de manera oficial, los conocemos a través de filtraciones de trabajadores de la misma Secretaría de Educación Pública que están preocupados por nuestros hijos. Claro. Entonces, ellos al ver estos contenidos, pues salen filtraciones, no es oficial, ustedes entran a la página de la Secretaría de Educación y no van a encontrar los libros de texto. ¿Por qué? Porque el amparo evita que sean legalmente distribuidos, lo están haciendo en lo oculto. Sabemos, y la misma Secretaría de Educación Pública de aquí del estado de Chihuahua dijo, ya llegaron los libros de texto. Y está el amparo de los libros de texto, lo tenemos, sí, lo que nos han hecho llegar a través de... Ya lo vio en lo personal. Sí, el día de ayer tuvimos acceso a los libros de primaria, el día de ayer en la noche. Entonces, hemos estado realizando una revisión de los libros de texto y nos encontramos con algo muy significativo. El libro de texto de sexto de primaria, que fue el primero que vi, en su hoja número 1 que se llama Múltiples lenguajes, viene acerca de la marcha feminista y exaltan la marcha feminista. Y me pudieran decir, bueno, es que en la realidad del contexto social la marcha feminista pues existe y todo. Sin embargo, lo que se aborda ahí no es toda la destrucción social que hicieron en esta marcha, no es de la otra cara de la moneda. El vandalismo. Vienen fotografías de pañuelos verdes. ¿Hacia dónde quieren que nuestros niños se enfoquen? Si tú quieres poner un contexto social, tienes que poner el contexto social de las dos caras de la moneda, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué no ponen entonces que también, aparte de pañuelos verdes, hay pañuelos azules en favor de la vida? Que los pañuelos verdes están en favor del aborto, que las feministas están a favor de la exaltación de la mujer, del empoderamiento, entre comillas, de la mujer, pero de un empoderamiento no de igualdad entre hombre y mujer, sino como yo estoy vulnerada, yo tengo el poder de actuar por encima de cualquier persona, inclusive de otra mujer. Entonces, hasta en ese esquema. Sí, porque si no estoy de acuerdo, exacto. Yo como mujer no estoy de acuerdo, ¿no?, con esa fuente ideológica. ¿Usted está mal? Entonces, o sea, tú estás a favor del machismo y el patriarcado. Ojo, en el plan de estudios viene textual que en el aula se fomenta el machismo y el patriarcado y por tanto esa es la necesidad de cambiar los planes de estudio, de cambiar incluso el lenguaje. ¿Cuántos hemos escuchado del mal llamado lenguaje inclusivo? Y ellos justifican el lenguaje inclusivo porque dicen que el lenguaje que se maneja en las escuelas es bélico y machista. Entonces, cuando está justifican, perfectamente ordenado. Claro, ¿no? O sea, el decir todos, yo no excluyo a ninguna persona. No. Sí, incluso estando hombres y mujeres, niños. A nivel de género, Alicia, el artículo lo dice. Por ejemplo, si vamos a hablar de la escuela, es la escuela. Es en femenino. ¿Sí? ¿Y hay algún problema? Por supuesto que no. O sea, desde que Fox pulverizó, hablando de un tipo desquiciado y caricaturísticamente ya con mucho ruido, cuando viene para atender a las audiencias y crea las y los, empezamos mal. Excluye. Somos los mexicanos. Ya en lo singular, en un apartado de un sector enteramente del sexo es pues un grupo de mujeres, las mexicanas. Exactamente. Pero somos los mexicanos. Necesitamos que nuestros niños aprendan a hablar correctamente, pero ¿cómo van a hablar correctamente si desde el sistema educativo los están impulsando a hablar con la E, a cambiar la O por la todes, E, el todes, ¿no? el con X? O sea, realmente no, estamos deformando una comunicación asertiva, una comunicación correcta. El decir todos no es exclusivo, al contrario, es totalmente inclusivo. Así es. En hablar ante una multitud que hay hombres, mujeres, niños, ancianos y decir todos, ¿a quién se excluye? A nadie. A nadie, absolutamente. ¿Cuál es la ofensa? No había ninguna necesidad, no hay ninguna necesidad. Pero la política y la ideología lo permitieron todo. O lo están permitiendo todo. Vámonos al gerundio, el presente permanente, ¿no? O sea, así es. Sabemos que las políticas públicas y la política educativa van de la mano.
Las políticas públicas están todas encaminadas hacia la ideología de género. Tenemos un apartado en el sistema educativo, en el plan de estudios, que yo quiero comentarle a los papás que tengan mucho cuidado con lo que se llama igualdad de género. La igualdad de género es un eje articulador en el plan de estudios, es decir, que es un eje articulador, pues es la estructura de esa formación. Entonces, si la escuela debe ser laica, debe ser laica, tanto el Estado como la escuela debe ser laica, debe ser libre de cualquier ideología. Entonces, si tú implementas ideología de género, llámale como le llames, igualdad de género, o si le cambian el nombre, pero están encaminados a una ideología, entonces va en contra de la educación laica. Y por eso los padres de familia necesitan involucrarse más, ahora más que nunca, en las instituciones. Hemos visto un despertar, sí. Hemos visto una preocupación, sí, pero yo siempre les digo esto, ya necesitamos pasar de la preocupación a la acción. Pues sí. Ya es tiempo, tenemos la nueva escuela mexicana a la vuelta de la esquina, no es que esté iniciando apenas, los maestros ya traen capacitaciones previas antes de que se terminara el ciclo escolar, mismos maestros nos han mandado la información acerca de la inclusión. No se está hablando de incluir digamos, lenguaje de señas en las escuelas, que los niños aprendan braille, que los niños aprendan a cómo interactuar con un niño con autismo, por ejemplo, a cómo interactuar con un niño que tiene discapacidad motora. No hay rampas en todas las escuelas, no estamos viendo esa parte. No hay agua, Alicia. No estamos viendo Ni esa pupitre, parte. ni programas. No hay ni clima. No hay, para sí, temperaturas no hay, de en 40 muchas escuelas grados. no tienen Ahorita lo estamos mínimo para en el periodo aprender. vacacional, ¿no? Sí. Pero no había El plan, aire, no había agua. En muchas de las escuelas no Imagínense había imagínense lo los más sanitarios de los niños. indispensable. Y las niñas. Los Aquí niños, sí, en general. los niños y las niñas en los sanitarios. Sí, la separación de los baños. Así es. Es cierto. Por el sexo. Y es preocupante que en el mismo plan de estudios nos dice, y estoy hablando del plan de estudios de la educación obligatoria, que es kinder, primaria y secundaria. En el plan de estudios nos dice que en la escuela se vulneran la comunidad LGTB, que se vulnera a la comunidad LGTB hablando de homosexuales, y lo dice textualmente, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer. Estamos hablando en el kinder, primaria y secundaria. Son muchos, es un ejército ya divergente, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende aquí? Que la Secretaría de Educación Pública asume que en el kinder tenemos homosexuales, tenemos transexuales, tenemos lesbianas. Desde el kinder. En el kinder. Vamos a volver al huevo la gallina, si nacen o se hacen homosexuales, ¿no? O sea, y hablamos de un contexto ideológico. Hablamos de un contexto en donde los niños no tienen la madurez ni psicológica, ni intelectual, ni sexual, incluso, de absorber este tipo de materiales. Ahora se va a llevar a cabo a base de proyectos. Y hemos visto que en otros países en donde ya se ha estado implementando esto, porque siempre les digo, esto no es exclusivo de nuestro país. Esto ya es una cuestión en donde... Si vemos un poquito en dónde está más avanzado, pues vamos, con 2 neuronas podemos entender hacia dónde va el nuestro. Vea lo que está pasando en Holanda. Así es. O sea, ¿cuántas veces? Lo que hicieron los maestros con los niños. Y sí, eso se ha repetido una y otra vez. Lo que es la ESI, educación sexual integral, ojo papás, educación sexual integral no es otra cosa que exponerlos a la sexualización o la hipersexualización. No estamos en contra ni de que conozcan su cuerpo, ni conozcan la biología y la anatomía. Ya estaban en los libros de texto. Ya soy una generación avanzada, igual que el ingeniero Jauregui. En la secundaria, en segundo de secundaria, nos dieron un taller, una orientación que no era asignatura ni materia, sobre la parte sexual. Pero éramos niños jóvenes en la pubertad de 14 años. Estábamos en el momento de conocer lo básico, no la acción sexual, lo básico de los órganos del hombre y de la mujer. Así es. Eso era... La consecuencia psicológica de exponer a un niño que no está preparado, estamos hablando de niños 4, 5, 6, 7 de primaria o de kinder, que no está preparado a observar o a tener algún tipo de práctica
sexual es irreversible. Es un daño ya Es un daño que le irreversible. queda, sí. Entonces, no se está tomando en consideración esto. Y esos proyectos a los cuales van a estar expuestos, desafortunadamente los papás no se van a dar cuenta hasta que el daño ya esté hecho. Porque ahorita le pregunté, se lo vuelvo a preguntar, usted que está con la voluntad de participar, porque lo dice bien, de la pensamiento y la idea, pues todo lo podemos hacer, pero la acción pocos van a hacerlo. Entonces, si está sintiendo que realmente frente a este problema que es muy grave, insisto, hay mucha distracción alrededor de los fenómenos de opinión pública, las corcholatas que dijimos ahorita, la inseguridad misma que es brutal, el problema económico, tanta cosa que hay mucho ruido en el ambiente, dice. Pero el esquema aquí es, ¿y dónde estamos los padres de familia? Porque usted ahorita hablaba de los niños que se les hace un daño, un daño criminal, por decirlo así. Uh-huh. Nos hemos puesto a pensar en las consecuencias que ahorita estamos viviendo en este escenario de la relativización, que es la parte ideológica, a donde está caminando el mundo, y nosotros parece que traemos hambre de ir más adelante que el mismo mundo, ¿no? En este término tan serio. Y se lo comento porque, a final de cuentas, la cantidad de estadísticas sobre violaciones es muy grave. Estamos creando violadores en potencia en esta situación. Si ya es un esquema, véanlo en las notas. Nosotros como medio lo vemos y es una cosa increíble. El esquema de los suicidios. El esquema de la disgregación familiar, que lo comentamos antes de entrar a la entrevista. O sea, cómo esto viene a ser una bomba que va a explotar de una manera más grave. En ese sentido, por eso la pregunta es, y la pregunta para todos, ¿vamos a ser nosotros consecuentes en este tipo de fenómenos terribles que van a afectar de por vida a nuestros hijos? ¿O vamos a permanecer con el signo de los tiempos, indolentes o indiferentes? Desafortunadamente, lo que he logrado percibir es que los maestros son los más preocupados, más que los propios padres. Ese es un buen signo, ¿no? Qué bueno. Y hay algunos que me dicen... Son muy grillos los maestros, sí, ¿no? Sí, qué bueno, porque si ellos están preocupados, pues tenemos ahí un frente común, una alianza común. Pero desafortunadamente, los padres son los que tienen la responsabilidad, son los que tienen en sí la formación. La formación académica pues va por el maestro, y hay algunos maestros que me han comentado esto. Me dicen, yo ya quiero renunciar, porque lo que viene yo no lo puedo tolerar. No y puede ellos ser les van a partícipe, ¿no? obligar a hacerlo en el aula, o sea, tan obligarlos que pueden incluso perder su plaza. Sabemos que en estos tiempos la legalidad es lo último que se está... Oiga, y el CENTE está entregado a la 4T. Pues andan con Claudia Sheinbaum, el CENTE. Y nos dicen, yo ya quiero renunciar, pero yo les digo, no renuncien, porque los necesitamos allá adentro. Porque No, y también como de qué van a vivir, ¿verdad? Es algo que desafortunadamente le va a tocar a nuestros niños vivir. Tenemos que actuar en relación a que esto se revierta, a que esto no llegue a nuestros niños. Ya están ahí, ya estamos a un pasito de la nueva escuela mexicana. Ya han estado expuestos. La nueva escuela mexicana. Oye, pues es un eufemismo, ¿no? La nueva escuela mexicana, ¿qué tiene de nueva? ¿No? Y aparte, aún y cuando entonces la vieja no sirve. Aún y cuando fuera nueva, si se basara en un rendimiento académico, en una exponenciación, o sea, realmente que explote el potencial de cada alumno, adelante. O sea, si nos vamos para mejorar, adelante, lo académico, adelante, pero no en un sesgo ideológico, en un sesgo político, en donde se exalta la pobreza, en donde se quita el mérito, el reconocimiento. Hemos escuchado estos términos, la meritocracia. ¿Qué tiene de malo el mérito? ¿Qué tiene el ser que en este gobierno es un pecado aspirar a progresar? Al contrario, si tú refuerzas el emprendimiento, si tú refuerzas el mérito, el reconocimiento, pues... ¿Qué clase de individuo vamos a tener? Usted es profesionista, ¿no? Así y es madre de familia. También. ¿Y por qué es profesionista? Yo creo que nadie quiere vivir mal, ¿verdad? ¿Quieres ser mediocre?
Yo creo que no. O sea, creo que la generalidad de las personas estemos pensando, bueno, si soy pobre no me van a secuestrar, no van a tener nada que robar. O sea, al hace parte del contrario. narco. Al contrario, o sea, quiero superarme, quiero poder ir a lo mejor incluso a competir a nuestros niños a otros países. En esta nueva escuela mexicana eso va a ser imposible. A menos que padre o madre hasta risa, ¿no? den una formación académica aparte de la escuela. ¿Se puede? Desafortunadamente, legalmente sí se puede. Pues hay que hacerlo. Sin embargo, a la par del gobierno. Sí, pero hay muchas familias que no tienen el recurso para pagar un tutor o para pagar una escuela. Oiga, estamos hablando de escuela pública y privada. Estamos hablando de escuelas públicas y privadas. Porque es el sistema educativo obligatorio, ¿no? Pero en la escuela privada no podrá dar un paso a un lado y seguir con un propio temario. La misma Secretaría de Educación Pública ha establecido que los libros que no estén acorde a este tipo de libros, a los llamados de la nueva escuela mexicana, van a ser ilegales. Aún las católicas. Aún las que tengan católicas un sistema ideológico, un sistema religioso, todas tienen que ir encausadas a lo mismo. E incluso amenazas de quitar registros. Sí, entonces, ¿qué es lo que hacen padres de familia? Pues me lo traigo a mi casa, ¿verdad? Y lo enseño en mi casa. Sí. Sin embargo, ¿quién puede hacerlo? Exactamente. ¿Cuántos niños van a poder trabaja? hacerlo? Sí. Pues no puede. Así es. Y los niños tienen el derecho a la educación, a la recreación, la escuela, en la estructura de la escuela, la socialización. O sea, todo lo que ofrece la escuela es bueno para los niños, sin embargo, quitándole obviamente, ¿verdad?, el tinte ideológico y volver a lo que es la escuela laica, el sistema educativo laico. Que es el que está plasmado en la Constitución. ¿Por qué no enseñan la Biblia, por ejemplo, en las escuelas? No, porque eso es religión, eso es ideología, eso no va aquí. Ok, entonces tampoco enseñes la ideología de género en las escuelas. Claro. Y quites completamente todas las asignaturas académicas. Y porque dicen, no lo quitamos. Ahí está, sigue estando ahí. Pero ¿qué clase de lecciones vienen? Lo que comentaba ahorita que pude ver en lo que viene de matemáticas en sexto grado es números negativos, -1, -2, -3, -4, -5, en sexto grado. Ya aprendió. Ya, ¿verdad? ¡Wow! Ya nos podemos ir a Francia a competir. Sí. O sea, por favor. Si ese es su sistema educativo, ¿qué nos va a esperar en unos años en que todo esto se tenga que revertir? Oiga, pero espérese, en el sistema educativo hay cosas fundamentales que siempre nos formaron en esa tesitura, que es cómo la persona, en su nivel de conocimiento, la parte cognitiva, la parte cognoscitiva, la inteligencia de la persona, siempre usted debe de mover, y nos lo dicen hasta el cansancio, nos lo decían porque ya no, quieren mediocridad, quieren pobredumbre intelectual. Nuestro cerebro trabaja con 2 lóbulos. Usted ahorita dijo 2 asignaturas fundamentales. De origen quitaron las más importantes, civismo y comprensión de la lectura. El orden social y cómo comprendo yo lo que yo estoy aprendiendo en la escuela. La quitaron en la reforma de, ¿quién fue? ¿Echeverría o López Portillo? Quitaron 2 asignaturas que nos daban orden, nos daban inteligencia, comprensión y criterio, como dice Jaime Balmes, el gran filósofo del criterio. Y se lo comento porque en esa corriente, en lo que todos los individuos tenemos, que es lo que somos en nuestro cerebro, la matemática, que es la ciencia exacta, usted lo opera con el lóbulo izquierdo del cerebro. Sí, ¿verdad? O el derecho. Bueno, creo que es el izquierdo. El español, que es el lenguaje, lo opera con el otro hemisferio, porque es la imaginación del idioma. Usted y yo podemos platicar en nuestro buen castellano y podemos irnos en una conversación hasta el cielo y volver al punto de partida de la plática, porque el cerebro nos lo está facilitando. Cuando usted junta los 2 hemisferios, el hombre en su parte cognitiva se vuelve un hombre de criterio e inteligencia que usted debe de fomentar a través del estudio, la observación, los conocimientos, las experiencias y las habilidades.
Ese es el entorno. No sé si estoy de acuerdo con esto, porque eso es lo que es. Digo, me ha tocado también ser maestro de nuestra universidad y es lo que nos han enseñado y lo que nos ha tocado compartir con los grupos en una experiencia tan increíble como es la docencia, ¿verdad? Entonces, si usted, en lo que ahorita acaba de decir, el español y las matemáticas, la lleva a un nivel de insulto en la formación académica, ¿qué le está formando en la mente, en la inteligencia de los niños? Fíjese qué importante, ¿eh? Nada. Va a formar la sociedad que quiere el gobierno. La masa, que no piense, que no analice y que no tenga criterio. Y que no tenga aspiraciones. Y no tenga aspiraciones. ¿Por qué? Porque yo le doy 3 pesos clientelarmente al mes y cuando vengan elecciones le voy a dar otros 2 pesos. Y usted cae en la conformidad social, claro, crea su zona de confort. ¿Qué me importa trabajar? Si usted, papá gobierno, me va a dar una limosna con la cual yo estoy a gusto. Pero ¿a quién le saca? ¿A quién le mete el gobierno la mano para sacar el dinero y dárselo a esa clientela? Pues a usted, nosotros, a los que trabajamos, a los que buscamos ser productivos y que buscamos una superación de vida para entregar la estafeta al que viene. Entonces, si usted quita esas 2 asignaturas que acaba de mencionar, esto ya no funciona. O sea, así de grave la situación. Así es. Y hay otro eje articulador que se llama pensamiento crítico. Pudieran decir los que avalan este tipo de plan de estudios o esta nueva escuela mexicana, dice, bueno, pues en el pensamiento crítico los vamos a ayudar a entender y a criticar. Y si usted se pone a leer lo que es el pensamiento crítico, no es otra cosa que oponerse a lo que se dice en casa. No. ¿Ya lo vio? Sí. ¿Ahí viene? Yo tengo el plan de estudio, yo lo tuve que estudiar mucho antes de ser coordinadora. ¿Usted qué? ¿Es abogada? Sí. Ah, pues muy bien. Sí, entonces ese es un ejercicio que nosotros hacemos. Para conocer algo, yo necesito leerlo, estudiarlo. O sea, si yo el pensamiento crítico en la casa... Desmenuzarlo, leer entre líneas. Claro, es el análisis. Si en la casa hay una discusión de madre a hijo, yo quiero salir a una fiesta en mi estado de adolescencia, ¿y usted no me deja? Hay otra cosa que se llama autonomía progresiva. Ah, ándele. Otro eufemismo. Muy, ¿Autonomía? Autonomía progresiva, oiga, está suave, que es un ¿verdad? criterio de la Suprema Corte de Justicia, que se utiliza también en el plan de estudios como el término llamado adultocéntrico. ¿Qué quiere decir? Tú, menor de edad, tú tienes el derecho... Ajá. Se aventaron una dominguera. Claro. Oiga, tú tienes el derecho a decidir sobre tu vida. ¿Y si voy con malas compañías con las que me voy a drogar? Es el derecho del menor. Usted no me puede decir nada. Y si pues la puedo denunciar en derechos humanos también. Claro. ¿No? Y entonces ellos están obligados, como es una política pública a nivel nacional, ellos están obligados a centrarse en lo que quiere el menor. Entonces... Así sea una aberración. Sí, y el plan de estudios lo dice, o sea, dice, se va a enseñar a oponerse al machismo y al patriarcado, porque en casa... Es el exterminio de la masculinidad del nuevo. Se llama ¿verdad? Pensamiento crítico, para los que ya están levantando, dice, pues a ver dónde dice eso, ahí viene en el plan de estudios. Yo siempre los invito a los papás, lean el plan de estudios, no me lo crean todo a mí, porque al final de cuentas, pues cada quien hace un análisis, claro, cada quien puede interpretarlo de manera diferente, pero hay frases muy textuales. O sea, unas cuestiones podemos leer entre líneas, otras cuestiones son muy textuales. Hay otra en lo de que es la igualdad de género, que maneja nuevas masculinidades y nuevas feminidades. Y es la autopercepción. Que dice que la masculinidad y la feminidad es una construcción social, que por tanto puede ser redefinida. Ya no es biológica. Y que aparte de eso, la escuela va a tener como propósito redefinir valores, redefinir creencias a través de proyectos. Ya son dioses, ¿no? Dioses de la conducta, la nueva conducta. Aún y cuando. Del nuevo arquetipo del hombre. Porque están creando arquetipos nuevos, Están formando, a su conveniencia. Exactamente. Y volvemos al plan de estudios. El plan de estudios textualmente lo dice. El objetivo del plan de estudios es transformar
a la sociedad y crear una transformación y una sociedad radicalmente distinta a la que la conocemos. Eso dice el plan de estudio, estoy parafraseando. Qué terriblemente grave es eso. Olvidémonos Entonces, de... los libros de texto obviamente van a venir encausados a eso. Ah, claro. Olvidémonos de las corcholatas, olvidémonos de la inseguridad. Pongamos un poquito de atención en esto, ¿no? Es la vida de nuestros hijos. Exactamente. Hay cosas realmente espeluznantes. Ya se nos acaban los adjetivos y los calificativos. Ya no hay para poder dimensionar situaciones como la de la escuela esta del sur, donde están enseñando a los niños a tener relaciones sexuales. Y ellos mismos lo hacen como tarea. Sí. A tener sexo anal. Son niños de primaria. ¿Cómo les hacen eso? Esos son los proyectos, ¿verdad? Es el nivel sexual más extremo que hay, más grave en la conducta del hombre en ese sentido. Y le voy a decir otro fundamento para lo que están haciendo, para lo que me acaba de decir. El Senado de la República, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, ahí está en redes, el foro que hizo de inclusión, dijo estas palabras: ¿qué tiene de malo que 2 niños de 9 años tengan relaciones sexuales? ¿Qué tiene de malo? Ella lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Hasta su desarrollo físico. Ella lo dijo. Y en el Senado de la República, en el foro en donde todos sus expositores avalaban la que estupidez esta. Los niños tenían el derecho. El comentario, y también ha dicho esto: los niños, es necesario que los niños ejerzan la sexualidad a plenitud. Otro eufemismo. ¿Y qué tal si la hija de Sánchez Cordero a los 9 años tuviera relaciones sexuales delante de ella con otro niño? Pensaría lo mismo. Digo, es la inferencia, ¿no? Porque si está mandando la obligación, ella como constitucionalista, magistrada y notaria, que hable de un niño de 9 años teniendo relación con otro y que a plenitud, y su hija estaría bien que lo hiciera. No, es más en un aparador para que no quede duda de que sí lo va a hacer. Fíjate qué estupidez estamos viendo hoy en día, ¿no? Y bueno, esta tontería de distractor social y estrato de los conservadores, aquí no hay conservadurismo, no hay nada. Es un planteamiento que lleva también a una discriminación de los derechos humanos de los niños. Exacto. Qué paradójico que sea así. O sea, es la antítesis de las tonterías que estamos viendo hoy en día. Que si usted se atreve a hacerlo, pues es conservadora, es corrupta, es aspiracionista, es fifi, es adversaria. O sea, la polarización es el mayor pecado que está teniendo este gobierno. Porque la polarización en el clímax del triángulo se da el esquema de la inseguridad, de la crisis económica, de la falta de principios, que valores no existen, los valores se desvalorizan, son principios o no hay tales. Entonces, este esquema de los libros de texto, en este tema que estamos platicando en este momento con la licenciada Paola Rodríguez, debe tener una secuencia reiterativa, porque a la primera no se nos queda, licenciada. O sea, la gravedad del tema es tan profundo que volvemos a lo mismo. Todos esos de izquierda, que ni de izquierda son, Humberto, son panegidistas de un dictador, un aprendiz de dictador populista, pero que aplauden todo a rabiar como focas porque lo dice el otro. ¿Y si eso pasara en su casa? ¿Qué pasaría? Si se rebelaran contra ellos, les quitaran el carro, se drogaran en la casa, lo robaran, ¿qué pasaría? Ahí sí ya no les gustaría mucho. No, se acabó la ideología. En la casa del vecino sí, pero en mi casa no. Se acabó la ideología, pues mientras allá afuera bien lo aplaudo, pero si me pasa a mí, oye, pues es algo de sentido elemental de las cosas. Bueno, la interrumpí. Díganos más sobre los libros. Pues ahorita están siendo... Es que nos apasionamos. Sí, y es que realmente necesitamos entender el contexto de la nueva escuela mexicana, entender el plan de estudios, entender el marco curricular, porque de ahí es donde está brotando. ¿Y cómo lo podemos entender? Leyéndolo. Simplemente haciendo el ejercicio de la lectura, conociendo todos estos temas que se van a estar implementando a través de estos ejes articuladores, que son básicamente ideología. Ya no hay elemento didáctico, pedagógico, de conocimiento.
Ya no hay, es ideología. Sí. Y las tonterías matemáticas de -1, -1, negativos. Y positivos, pasó 1, 2, nomás. 3. Y voy ya, Y ya ya. estaría así, no, ¿no? Ajá. Sí, Así porque es. ya llegamos a 2 dígitos y ahí le paramos, ¿no? Ya no podemos hacer la ecuación o la fórmula matemática, porque hasta ahí llegamos, hasta el 9, ¿sí? Del 0 al 9, ya 2 dígitos. Y en el ya. ejemplo estaba hasta el 5. Hasta el 5. Sí. -1, -2, -3, -4, -5. Los negativos. ¿Y el español? Ay, pues ese es otro tema importante, porque se deforma completamente el lenguaje con estas llamada inclusivas. inclusión. Todo eso. Se deforma, se permiten los pleonasmos, subir para arriba, bajar para abajo. Es una tontería, ¿no? Que sabemos que hay gente que los utiliza en su pero hablar. Eso es la parte coloquial, ¿no? Y salte para Pero, afuera. pero, ¿no? Pues, pero decir, bueno, es que como en la comunidad así se habla, pues es correcto, es correcto hablar así. Necesitamos entender que el que pase en la sociedad no quiere decir que sea lo correcto para que ellos aprendan este tipo de líneas, sino necesitan ellos tener las herramientas académicas necesarias para poder visualizar qué es lo correcto, un lenguaje conforme a la lingüística correcta. Está el orden gramatical y lingüístico, es hasta poético. Que es totalmente útil para comunicarse. Tiene el idioma... Si le cambiamos la X o la E, pues no, discúlpame, pues ya muchas veces ya ni te destruyó, entiendo de lo que me estás diciendo. El idioma como tal tiene 6 elementos, no lo vamos a discutir aquí, no es clase, pero tiene 6 elementos tan profundos y tan básicos. Entre ellos lo que comentábamos ahorita, la poesía, la parte fática, la parte referencial. No, es una cosa maravillosa el lenguaje, y más el nuestro, el castellano, el español. Hasta el momento lo que usted ha analizado junto con la asociación, que usted es la coordinadora en Chihuahua, ¿qué es lo que podemos no concluir, porque esto no termina? ¿Qué es lo que hasta el momento usted puede visualizar, evaluar en estos análisis que está haciendo de los libros que ya están en sus manos por filtración y que hasta el momento por un esquema judicial de amparo afortunadamente no han avanzado, pero a esto no les ha importado porque ya están radicados los materiales en las zonas donde se van a distribuir? Y déjeme decirle que en tiempos, estamos hoy por hoy a punto de entrar a agosto, se van a terminar las vacaciones, viene un nuevo periodo escolar, un nuevo ciclo escolar, y ahí vienen los materiales. ¿Qué hacer en estas dos proporciones? ¿Hasta dónde va el análisis y la advertencia, como lo ha desarrollado en esta conversación, y hasta dónde va la parte legal? La parte legal, desafortunadamente, han dejado a los padres de familia sin la autoridad. Desde el punto de vista que en el plan de estudios maneja el término adultocéntrico, que es decir, que no se va a centrar en los padres, no se va a centrar en el adulto que va a formar al niño, se va a centrar en el niño. El niño es un adultocéntrico. Muy bien. Que es que puede tomar otra tontería, ¿no? decisiones, No es adulto, es un porque niño. no tiene la capacidad cognitiva no para hacerlo. Entonces, los recursos legales que se quieran estar implementando, lo más probable que suceda es que no vayan a ningún lado. Porque volvemos a lo mismo. Si el mismo Estado no cumple la legalidad, ¿qué se va a esperar el padre de familia frente al Estado? En donde se está imponiendo una educación ideológica por parte del mismo Estado. Entonces, no podemos ser ilusos al pensar que el estar tratando de acudir al Estado para cuestiones que el mismo Estado está imponiendo, va a haber una solución. ¿Cuál es la solución más inmediata? Involucrarse padres de familia en las escuelas. Esa es la solución más inmediata que tenemos. Es una sentencia, lo que acaba de decir, muy importante. Ojalá y haya un eco a lo que dice la licenciada. Apoyos, simpatías, ecos de este problema en ciernes de parte de sectores como la iniciativa privada, las empresas o la iglesia, ¿las han tenido? Sí. ¿Sí? Hemos tenido incluso la mayor parte de nuestro apoyo ha sido la docencia. La misma docencia es la que nos ha impulsado, nos ha abierto puertas, nos ha dado material, ha abierto camino
nos ha enseñado muchas cosas que antes no teníamos ni la necesidad de entender o de estar investigando. Entonces, increíblemente la docencia es la que ha sido la mayor impulsora en favor de los niños. ¿La iglesia? La iglesia también, ¿También? sí. Pues Incluso tibia, no creyentes. Es muy tibia la iglesia. Sí, o sea, abuelos, Los abuelos, tíos, obviamente, pues están preocupados de lo que va a suceder. Sí hay un crecimiento en la sociedad en general, sí hay una preocupación en la sociedad en general, pero el que más ha avanzado han sido los maestros. Pero nos gustaría ver que la sociedad en general, padres de familia, iglesia, abuelos, tíos, empresarios, todo, sector intelectual, porque al final de cuentas, sector social. Los niños que se van a formar bajo este esquema educativo van a salir a la sociedad, van a ser nuestros próximos abogados, nuestros próximos médicos, nuestros próximos empresarios, nuestros próximos trabajadores. Entonces, esto nos atañe a todos, no nada más a los padres de familia. Muy bien, licenciada, pues le agradecemos mucho. No solamente es un nivel de conversación esta que hemos tenido en este momento con Omnia, sino es también un llamado a la conciencia de algo tan fundamental. Siempre hay en el argot de los problemas de un gobierno, los problemas institucionales, la salida discursiva de que la solución está en la educación, el problema está en la educación. Todos tienen que tener un sentido de proyección en la educación, toda la educación. Entonces, pero ¿a dónde va la educación? Va a un túnel muy oscuro de consecuencias generacionales sumamente graves. Ese es un hecho. Perdone quien sea de sentido de izquierda, que es sentido de derecha, populista, neopopulista, liberal, neoliberal, eso no importa, ¿sí? O sea, no pueden hacer la ideología, no puede hacer la ideología. Y un gobierno autocrático como el que tenemos en México, polarizante, no puede tomar de rehén a la educación para sus fines tan perversos. ¿Está de acuerdo? Porque es una perversidad. Si vivimos, usted es abogada, en un esquema laico constitucionalmente establecido a raíz de la separación Iglesia-Estado, está en la ley, pero usted bien dijo de lo que estamos viviendo. La ley es lo que menos importa. ¿Qué sigue finalmente? Sigue ponernos frente a todas las instituciones educativas que pretendan tomar estos temas para dañar psicológicamente a los niños. Entonces, yo sí le hago un llamado a la Secretaría de Educación Pública a través de su titular, Sandra Gutiérrez, en donde se asegure que ningún niño chihuahuense va a salir afectado con esta nueva escuela mexicana. ¿Y por qué no lo hace más arriba? No solamente a la titular Sandra Gutiérrez, a la gobernadora. ¿También? ¿Han hablado con ella? No. Pues hay que hablar, ¿no? A ver qué criterio tiene. Ella maneja mucho el esquema conservador por la familia. Vamos a ver qué es lo que comenta también. Licenciada, pues muchas gracias. Hay que seguirle, ¿no? Así es. Yo creo que la segunda parte es la ilustración de estos ejes del nuevo material para que la gente los podamos registrar mejor y prendernos una luz de alerta sobre todo esto que se está maquinando. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien. Pues gracias a la licenciada Paola Rodríguez, coordinadora estatal de la Alianza Nacional de Padres de Familia, en esta conversación muy profunda, muy de advertencia sobre los nuevos tiempos que estamos viviendo. Recuerden que está en juego la educación de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de todo lo que viene en esta parte en la proyección natural de la vida. Nos vemos en la siguiente, licenciada, igual que con usted. Pásela bien. En la producción Edgar Payán, en la transmisión Ever Almendaris, en la cobertura informativa el ingeniero Humberto Jauregui, un servidor Antonio Payán le da las gracias y nos vemos en la siguiente conversación en Omnia.